Las hijas de Eva siguen ofreciéndonos más conferencias del interesantísimo 18º Simposio Hispano-Israelí. En este programa, el historiador y experto en relaciones internacionales Nahum Schutz quiere contestar con su ponencia a una pregunta: ¿es Israel un país europeo? Les invitamos a oír la primera parte de su respuesta. Hace aproximadamente un año visitó Israel el ex Bundeskanzler, el ex primer ministro de Alemania, Helmut Kohl. En ocasión de una conferencia que dictó aquí en Jerusalén, se le preguntó sobre la campaña virulentamente anti-israelí, prácticamente antisemita, que ciertos periodistas e intelectuales europeos están llevando a cabo. Helmut Kohl respondió a esa pregunta con fina ironía, algo que me pareció que valía la pena en anotar palabra por palabra. Y dijo lo siguiente el señor Kohl: los que critican a Israel apelando a argumentos, a expresiones verbales y a entonaciones que van a contrapelo de la moderación y del respeto que corresponde entre seres humanos civilizados, suelen ser los mismos que perdieron sus banderas al caer el muro de Berlín y en procura de otras banderas nuevas hacen suyo el viejo y peligroso estandarte del odio contra los judíos y ahora también del odio contra el Estado de los judíos. Pero eso, agregó Kohl, en opinión de él, es pasajero. Lo duradero es que ustedes y nosotros todos somos Europa. Día vendrá en que el euro será también vuestra moneda. Fin de cita. Me consta que pensar, como lo insinuó Kohl, de que algún día Israel integre la Unión Europea, es, como Kohl lo debe saber, lo saben algunos de los distinguidos diplomáticos que hay acá, como el embajador Olami, algo bastante irreal en las presentes circunstancias políticas. Por otra parte, dado que Israel tiene importantes acuerdos económicos tanto con la Unión Europea, pero también con los Estados Unidos, no estoy seguro si nuestros economistas estarían dispuestos a apoyar en este momento un muy eventual y muy hipotético ingreso a la Unión Europea. Pero miembros o no de la Unión Europea, cabe preguntar si somos o no un país esencialmente europeo. Formalistas de la vieja geografía que enseñaba nuestro maestro de primeras letras, por supuesto insistirían que Europa y Asia son dos continentes diferentes, a pesar que la Enciclopedia Británica, ya en su edición de hace 20 años, 1984, define a Europa como una península eurasiática y agrega que tiene 10.600 kilómetros cuadrados, algo más que un cuarto de la superficie terrestre, cerca de 700 millones de habitantes hace 20 años, que eran hace 20 años un sexto de la población mundial. No hay que ser muy genial para intuir, sin ver las cifras, que esa proporción de un sexto de la población mundial tiende sin duda a disminuir por obvias diferencias en los índices de natalidad. Ahora bien, Israel ya integra diferentes marcos europeos no políticos, como federaciones deportivas o Eurovisión, y hay países como Chipre hoy y Turquía mañana que, al integrar formalmente las estructuras europeas, hacen que las fronteras entre Europa y el resto de Eurasia se desdibuje cada vez más. Pero dejando de lado lo meramente geográfico y formal, hemos de preguntar sustancialmente tres preguntas. Primera pregunta: ¿acaso los fundadores, constructores y defensores del Estado de Israel, los primeros, aspiraban en realidad que Israel llegase a ser
un país de características europeas? Sí, vamos a contestar. Segunda pregunta. Dado el hecho que más de la mitad de los judíos retornantes, no sé si la palabra está en el diccionario, se me ocurre para describir mejor el concepto, a Israel entre 1948 y 1988, es decir, los primeros 40 años del Estado de Israel independiente, antes ya venía un poco, de venir el grueso de la ola de migración de la ex Unión Soviética. En esa época, más de la mitad de los judíos retornantes venían de los países musulmanes. Entonces la segunda pregunta es, ¿acaso no han cristalizado entre los judíos de Israel dos subgrupos étnicos muy diferentes, uno de los cuales no tendría aparentemente nada de europeo? Y la tercera pregunta, en la interacción entre judíos formados entre la cultura y el estilo de vida occidentales y sus hermanos procedentes de lugares que apenas traspasaron el umbral de la modernidad, ¿no existe el peligro de que, apelando por analogía a la ley de Gresham de los economistas, lo que podría ser, en términos muy groseros, la moneda inferior eliminase a la moneda superior? Respuesta a la primera pregunta. Aparte de judíos tradicionales que vivieron desde tiempos inmemoriales en ciudades consideradas santas, no solo Jerusalén, sino también Yafo, Tiberíades, Safed y Gaza, los que llegaron a este país desde el tercer tercio del siglo XIX, lo que nosotros llamamos en hebreo Yishuv Hadash, el nuevo Yishuv, la nueva población, cuando era un rincón perdido y atrasado del decadente Imperio Otomano, este país donde desde la caída del Estado judío en el año 70 hasta la creación del Estado judío independiente del 48, no hubo jamás un Estado independiente de ningún tipo. Es un punto muy importante a subrayar, porque va, usted ya la expresión a contrapelo de todo lo que ustedes oyen de periodistas medianamente informados o totalmente desinformados o desinformantes. Nunca hubo acá un país independiente entre el año 70 después de Cristo. Estaba el reino de los cruzados, es cierto, que era una fundación de 100 años, no sé si efímera o permanente, existió 100 años. Un país independiente de población asentada acá, no provisoria, con sus familias y todo, no existió. Desde la desaparición de un Estado judío y la restauración del Estado judío de vuelta, después de 1878 años, si la cuenta no me falla. Y la pregunta es, cuando vinieron en el tercer siglo del siglo XIX, y era un rincón atrasado el Imperio Otomano, esos que vinieron al principio solían albergar de vez en cuando la idea de que el retorno a Sion implicaba también un retorno al Oriente, pero para ellos el Oriente es lo que veían un poco pintorescamente, y les gustaba fotografiarse con los primitivos aparatos fotográficos de la época, con un turbante a la cabeza, creyendo que de esa manera eran verdaderos descendientes del patriarca Abraham. Pero esa era una pose artificial y significativa, porque buscaba eliminar de la historia judía de 3.400 años, unos 1.800 años de vida en Europa y en toda la cuenca mediterránea, 1.800 años que eran, es cierto, una larga noche de persecuciones y matanzas, pero también un extraordinario e ininterrumpido proceso de continua evolución y maduración multicultural. Volver a Sion y tirar por la borda a Europa era la consecuencia de una obsesión típicamente europea, la obsesión romántica. Pero esa moda, como otras modas, pasó sin dejar rastros, y la mayoría de los retornantes a Sion entendieron que la vuelta a Sion
era la aspiración a vivir en condiciones normales, como todo pueblo, volviendo a unir entre sí a la historia judía con la geografía judía, que estuvieron divorciadas, pero sin perder al mismo tiempo una autenticidad europea, que era tan auténtica como la autenticidad ancestral del pueblo de la Biblia del Talmud. Así lo entendió realmente el fundador del moderno movimiento sionista Theodor Herzl, cuando en su librito Der Judenstaat, el Estado de los Judíos, y su novela utópica Vieja y Nueva Patria, concebía la restauración del Estado judío destruido por los romanos bajo la forma de una sociedad de características modernas y europeas. Posteriormente fue surgiendo una nueva doctrina, diría yo una doctrina intermedia entre la vuelta servil a lo que se entendía por Oriente, de una manera muy superficial, un poco de tarjeta de turismo, y la del Estado judío totalmente europeo. Esa fue la doctrina que se oye hasta el día de hoy de Israel como una especie de puente entre el Occidente y el Oriente. Eso parece más plausible como algo de largo plazo, aunque difícil de concebir, mientras que nuestros vecinos no se convenzan finalmente de que hemos retornado aquí para quedarnos. De todas maneras, no es esa función de puente entre Oriente y Occidente algo muy real en la presente generación. Por lo menos hasta que no cese el proceso de envenenamiento de las mentes y demonización de Israel. Ese proceso de envenenamiento y demonización se nota, hablo de nuestros vecinos, en medios de comunicación en masa, textos escolares, prédicas en las mezquitas y por extensión también en canales de TV de Europa, el continente del que nos sentimos nosotros parte, en una relación que por ahora suele tener características de un amor no correspondido. Aquí termina esta primera parte. Les esperamos en un próximo Hijas de Eva para seguir respondiendo a ¿es Israel un país europeo?